¿Qué informes médicos necesito para solicitar una pensión de incapacidad permanente? ¿Podría utilizar informes médicos de tipo privado? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas que no sean justas, que sean indebidas, y también en recurrir o reclamar grados de discapacidad. Y en el vídeo de hoy queremos responder una pregunta muy común que recibimos día a día en el despacho cuando se nos encarga una petición de incapacidad permanente. Y la pregunta consiste en decir, ¿qué informes médicos se necesitan para solicitar esta pensión? Pues bien, tenemos que decir en primer lugar que cuando se solicita una pensión de incapacidad permanente es porque no podemos trabajar, bien porque no podemos realizar nuestro trabajo habitual o bien porque no podemos realizar ningún tipo de trabajo, o en su caso, en algunos supuestos, porque tenemos una disminución de nuestro rendimiento aunque podamos trabajar. Pues claro, se trata de acreditar en el procedimiento primero administrativo y, si es necesario, en el procedimiento judicial, acreditar que no podemos trabajar, que tenemos unas patologías y unas limitaciones que nos provocan esas patologías o enfermedades que nos impiden trabajar. ¿Cómo podemos demostrar este tema? ¿Cómo podemos demostrar que tenemos una enfermedad o varias y que además nos limita en nuestra capacidad laboral? Pues lo fundamental, lo adecuado, son informes médicos. Informes médicos que acrediten estas circunstancias. Preferentemente, y casi a veces de forma muy importante, serían necesarios informes médicos de los especialistas correspondientes que tratan al paciente. Por ejemplo, si estamos solicitando una pensión de incapacidad permanente, nos basamos en que la persona tiene una hernia lumbar o un problema de columna o un problema de otro tipo, de tipo traumatológico, lo adecuado sería contar con los informes de los especialistas en traumatología que están tratando al paciente. En concreto, si el problema es de columna, pues lo más normal, lo más adecuado es utilizar informes médicos de los especialistas de columna que traten al paciente en concreto. Esos especialistas van a elaborar una serie de informes con diferentes apartados. En unos apartados nos van a explicar sus antecedentes personales, nos van a aportar cómo es la exploración del paciente que realiza el propio especialista y también nos va a dar un diagnóstico. Y en ese diagnóstico incluso después nos va a dar unas recomendaciones y un tratamiento. Pues bien, analizando esos informes podemos ver cómo es la patología, si la patología es crónica y definitiva, qué limitaciones provoca el paciente en aspectos básicos al analizar la capacidad laboral, como es la capacidad de carga, si puede hacer esfuerzos, si no puede, si solo está limitado para esfuerzos muy grandes o también para esfuerzos leves, si le afecta la capacidad de deambulación, de bipedestación, etc. En esos informes, en la generalidad de los casos, podremos extraer toda esta información. A veces ocurre que, aunque tengamos informes de los especialistas, falta información. Los especialistas no han rellenado o no han cumplimentado ese informe médico con aspectos que a nosotros nos interesan. Pues en ese caso, esto que nos falta habrá que buscarlo o completarlo con otro tipo de informes en los que ahora vamos a entrar. Por lo tanto, en primer lugar, lo más adecuado es contar con informes médicos de especialistas de la sanidad pública, preferentemente, que están tratando al paciente, que llevan la evolución del paciente. Además, es muy relevante otro tipo de informes médicos, como son las pruebas objetivas. ¿A qué nos referimos con pruebas objetivas? Nos referimos a pruebas que se realizan al paciente sobre las cuales el paciente no puede influir. Por ejemplo, una resonancia magnética. Si le hacemos una resonancia magnética a la persona de nuestro ejemplo, que tiene una patología vertebral de columna, pues evidentemente esa prueba, que es una prueba de imagen, nos va a decir de forma clara y contundente qué patología tiene el interesado, si tiene una hernia, si esa hernia tiene afectación radicular, etc. Es una imagen en la que el paciente no puede influir y por lo tanto es una prueba objetiva, que nadie puede decir que el paciente ha influido a la hora de redactar o de construir esa prueba. Hablamos de resonancias magnéticas,
hablamos de electromiografía, que son pruebas para determinar afectación de tipo nervioso en nervios en las distintas zonas que pueden resultar afectadas. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que estamos siguiendo, se puede hacer una electromiografía a nivel lumbar y detectar si tenemos afectadas las raíces nerviosas de alguna vértebra lumbar. Y eso es muy relevante, porque eso puede justificar el dolor que tiene el paciente y las limitaciones que lleva asociadas. Otra prueba es una radiografía, una ecografía, una gamografía ósea, depende. En cada caso estarán indicadas unas pruebas objetivas concretas y en otros no. Pues bien, esas pruebas objetivas a nosotros nos aportan una información muy valiosa y nos da unas armas que podemos utilizar en la reclamación de pensiones de incapacidad. Queremos también hacer referencia a lo que habíamos dicho al principio. ¿Qué pasa si hay algunos aspectos o algunas limitaciones que no conseguimos acreditar de forma clara con estos informes de la sanidad pública, ni siquiera a veces con las pruebas objetivas a las que estamos haciendo referencia? En esos casos hay que acudir a informes privados que completen esos aspectos que nos faltan de la sanidad pública. ¿Esos informes privados son válidos para solicitar una incapacidad? Desde luego, sin ninguna duda. Son informes que aportan aspectos que hasta ahora en el expediente pues no tenemos y tenemos que documentar, tenemos que demostrarlo en nuestra petición de incapacidad permanente. Y esos informes hay que conseguirlos y aportarlos. ¿Qué pasa? Que si tenemos que ir a juicio, esos informes que son emitidos por médicos privados, lo adecuado es que esos informes se ratifiquen en el juicio. Es decir, que el médico acuda al juicio, el médico privado acuda al juicio y ratifique que ha emitido ese informe, que considera que esa patología o esa limitación que viene referida en el informe, pues la padece el paciente. Además, es un informe que es muy válido porque si va a juicio, el médico ratifica esta conclusión, se la explica convenientemente al juez o jueza que esté decidiendo del asunto, es una prueba contundente. No es una pericial porque está tratando al paciente, pero sí es una prueba de testigo perito que podría servir de forma muy adecuada a la reclamación y la obtención de una incapacidad permanente. Por último, y para terminar el vídeo, vamos a hablar de los peritos. Los peritos son médicos especialistas en medicina del trabajo normalmente, me refiero a los que utilizamos en este tipo de casos. Hay peritos de todo tipo y de toda condición, pero nosotros estamos hablando de peritos en relación a pensiones de incapacidad permanente. Los peritos son médicos especializados que valoran toda la documentación médica que tiene el paciente, que exploran al paciente y que en base a su especialidad peritan al paciente desde el punto de vista de su capacidad laboral y determinan qué patologías tiene, qué limitaciones le provoca y si a su entender generan o no algún tipo de afectación a su capacidad laboral, bien anulando su capacidad laboral o limitándola en algunos aspectos. Estos informes, en mi experiencia, en la experiencia de nuestro despacho, y llevamos muchos años, más de 25, son adecuados utilizarlos en el juicio. No son tan importantes ni tan relevantes en la fase previa administrativa, sobre todo antes de que se dicte la resolución del INS sobre la incapacidad permanente. Posteriormente, en una reclamación previa y ya en el juicio, sin duda, sí son informes que convendría plantearse poder utilizar si son necesarios, si vemos que es conveniente para el caso en concreto, estudiándolo detenidamente, si es adecuado o no utilizar ese informe. Habrá casos en que no es necesario, porque está todo muy bien documentado, porque no hay necesidad de acreditar más elementos probatorios que los que ya tenemos. En esos casos, pues posiblemente no lo utilicemos o no nos planteamos utilizarlo, pero en otros casos puede ser conveniente. Es una prueba más que lo que va a hacer es ayudar a la reclamación de incapacidad permanente. Terminamos el vídeo como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho tenemos varios servicios gratuitos. El primero es la primera consulta a través de correo electrónico gratuita. Primera consulta que es para preguntas concretas, no para... Hay correos que a veces nos mandan nuestros clientes o nuestros seguidores que tenemos 100 preguntas en el correo. Para ese servicio no está. Ese servicio no puede ser gratuito. Una pregunta concreta o dos
donde tienen una duda y nosotros pues se la intentaremos resolver si la mandan al correo electrónico de forma totalmente gratuita. Otro servicio gratuito es la valoración de su caso. Si usted está pensando en pedir una incapacidad, un grado de discapacidad, o está pensando en reclamar una alta médica que no está conforme con ella, pues nos escribe un correo a la dirección que aparece en este vídeo, nos cuenta cuál es su caso, nosotros lo estudiamos y le decimos si en nuestra opinión podríamos hacer algún tipo de reclamación e incluso si lo desea, y este es el tercer servicio gratuito, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso de ningún tipo, con un coste cerrado de lo que le supondría contratar a nuestro despacho para hacernos cargo de su reclamación. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.